Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Benicio Rivas, Cristina Payares, Jorge Mario Ramos y mi persona, Juan Carlos Hernández Caldera. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre los instrumentos de recolección de datos en la investigación. A manera de introducción, podemos decir que en cualquier proceso de investigación, la recolección de datos es fundamental para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Para ello es necesario utilizar diversos instrumentos que permitan captar la información de manera estructurada y objetiva. Estos instrumentos deben ser alineados con las técnicas de recolección de datos y seleccionados con base en la población o unidades de estudio. Además, la elección del tipo de muestreo es crucial para garantizar la representatividad de los datos recolectados. Los instrumentos de recolección de datos son herramientas diseñadas para captar, registrar y organizar la información necesaria en una investigación. Su función principal es permitir la obtención de datos de manera estructurada, sistemática y confiable, asegurando que la información recopilada sea válida y pertinente para el objeto de estudio. Estos instrumentos pueden variar en su forma y su complejidad dependiendo del enfoque metodológico de la investigación, sea cualitativo, cuantitativo o mixto, y del tipo de datos que se requiere obtener. En investigación cuantitativa, los instrumentos suelen ser estandarizados y estructurados como cuestionarios o encuestas, mientras que en estudios cualitativos pueden ser más flexibles, como guías de entrevistas, lista de verificación o diario de campo. Los principales criterios para seleccionar un instrumento de recolección de datos incluyen su validez, es decir, la capacidad para medir lo que realmente se pretende medir, su confiabilidad, que es la consistencia en los resultados cuando se aplica de diferentes momentos o contextos, y educación, el tipo de población y fenómeno de estudio. La relación de los instrumentos con las técnicas de recolección de la información están estrechamente relacionados, ya que las técnicas representan el procedimiento o estrategia utilizada para obtener información, mientras que los instrumentos son las herramientas específicas que permiten materializar dicho proceso. Por ejemplo, si la técnica elegida es la encuesta, el instrumento correspondiente sería un cuestionario estructurado con preguntas diseñadas para obtener respuestas cuantificables. De manera similar, en una investigación cualitativa, la técnica de observación podría apoyarse en instrumentos como diarios de campo o guías de observación que faciliten la recolección y organización de los datos obtenidos en el proceso. La elección de la técnica y el instrumento debe basarse en la naturaleza del estudio y los objetivos de la investigación, mientras que las técnicas establecen el enfoque metodológico para la obtención de la información. Los instrumentos aseguran la precisión y confiabilidad de los datos recopilados. Un adecuado vínculo entre ambas garantizan que los resultados sean válidos, relevantes y representativos, permitiendo una mejor interpretación y análisis de la información. En este sentido, la correcta selección y diseño de los instrumentos dentro de una técnica determinada es crucial para minimizar sesgos y errores, optimizando la calidad de sus datos y la aplicabilidad en la investigación. La población o unidades de estudio en la investigación, por ejemplo, hace referencia al conjunto total de individuos, objetos, eventos o fenómenos sobre los cuales se busca obtener información. En esta parte, para analizar una determinada problemática o fenómeno de interés, esta población, el universo del cual se extraerá los datos y que servirá como base para la formulación de conclusiones. Las unidades de estudio pueden estar conformadas por personas, grupos sociales, instituciones, documentos, productos, procesos o cualquier otro tipo de elementos, objetos de análisis de investigación. La correcta definición de la población es fundamental, ya que determina la representatividad y validez de los resultados obtenidos.
Por consiguiente, vamos a hablar de los criterios para la selección de los instrumentos de recolección de datos. La selección de los instrumentos de recolección de datos en una investigación debe basarse en criterios que garanticen la validez, la confiabilidad y pertinencia de la información obtenida. Es por eso que es fundamental que el instrumento esté bien alineado con la naturaleza del estudio, ya sea cualitativo o cuantitativo, y que éste permita recopilar los datos necesarios para responder a los objetivos y preguntas de investigación. Además, debe ser necesario para responder a los objetivos y preguntas de investigación. Por eso también debe ser válido, es decir, que debe de ser medido correctamente el fenómeno que estamos estudiando. Y confiable, ¿por qué? Porque confiable está asegurando que los resultados sean consistentes en diferentes aplicaciones. También hay otros factores muy esenciales que incluyen la adecuación del instrumento a la población de estudio, considerando su nivel educativo, su idioma, accesibilidad y características culturales, así como la viabilidad del proceso de recolección en términos de costos, tiempo, disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos. Asimismo, se deben evaluar la facilidad de aplicación del instrumento y su capacidad para generar datos que puedan analizarse de manera eficiente. Por tal motivo, un buen instrumento debe minimizar errores y sesgos, proporcionando resultados claros y que se puedan comparar. También es importante considerar los aspectos éticos en la recolección de datos. ¿Por qué aspectos éticos? Porque en una investigación debe existir confidencialidad de la información y el consentimiento informado de los participantes. A continuación les estaré hablando del muestreo y tipos de muestreo. En muchas investigaciones no es posible trabajar con toda la población, por ello se recurre al muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar una parte representativa de una población para así estudiarla, obteniendo conclusiones sobre la población en general. De igual forma, el muestreo cuenta con ventajas y desventajas. Una de las ventajas más importantes es la reducción de costos. El muestreo puede reducir significativamente los costos de una investigación. De igual forma también puede reducir el tiempo en el cual es necesario para la recopilación de los datos. Algunas desventajas pueden ser sesgos de la selección. El muestreo puede introducir un sesgo de selección si la muestra no es representativa a la población a la que se está estudiando. También puede presentar limitaciones en la generalización. Los resultados del muestreo pueden no ser generalizables a toda la población que se está estudiando. Por otra parte, existen dos tipos de muestreo: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. En muestreo probabilístico se destaca el muestreo aleatorio simple, en el cual lo que hace es escoger una muestra de la población y esa es la que se va a examinar. En el muestreo segmentado, estratificado o por subgrupos, lo que se hace es se subdivide la población en varios subgrupos y se coge una muestra de cada uno de esos subgrupos. En el muestreo no probabilístico se da a conocer el muestreo por conveniencia, en donde se selecciona una muestra basada en la accesibilidad o conveniencia del estudio. También el muestreo por cuotas, donde solamente se escoge una muestra específica de la población, no de toda la población en general. De igual forma, para concluir, en una investigación, los instrumentos de recopilación de datos son las herramientas más fundamentales en una investigación. A la hora de recopilar una información precisa y relevante en la recolección de datos de una investigación en sí.
Estos instrumentos de recolección de datos cuentan o juegan un papel fundamental a la hora de la investigación, ya que su correcta selección y aplicación son de vital importancia a la hora de analizar y elaborar una investigación. La aplicación de estas técnicas o de estos instrumentos dependen de la relación con sus técnicas de recolección. Entre más efectiva sea la técnica de recolección, ya sea muestreo, también la población, son los que más influyen representativamente en los datos obtenidos, para así alcanzar de buena forma o de la manera más rápida, eficaz y eficiente los objetivos establecidos. Gracias.